Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión del Club de Lectura de Removidas y Remogudas, mi primera novela. Y en la sesión de hoy nos vamos a centrar en las relaciones con nuestra familia de origen, con nuestros padres, con nuestros hermanos, etc. Hoy vamos a centrarnos especialmente en los personajes Josefina, Esteban, Miguel, Dolo, Juan, Eva y todo lo que se les remueve por dentro. Voy a hablar un ratito y luego atenderé vuestras preguntas o sensaciones según lo que hayáis ido viviendo por aquí. Antes de empezar, quería preguntaros a los que estáis aquí en el directo, ¿qué os ha resonado o qué historia, ¿no?, de las que están en el libro y que tiene que ver con la familia de origen, ¿no? Estas que he dicho, la de Josefina Esteban con su hijo, la de Dolo con sus padres, la de Juan con su madre, ese vínculo tan fuerte, la de Eva con su madre, que hay ese cambio, ¿no?, en su relación después de tener a su bebé. ¿Cuál de ellas os ha llegado más? ¿Os ha interesado o resonado o movido más? Venga, los que estáis aquí en el directo, contadme. ¿Cuál de estas historias o de estas tramas os ha movido más? La de Dolo y la de Eva, me siento identificada. Dolo con su madre y Eva con su madre, dice Maite. ¿Quién más? ¿Qué historia? También está la de Clara, perdón, me he olvidado de hablar de Clara, que Clara, sabéis, ¿no?, que tiene esa familia de armas tomar, que no respetan para nada sus decisiones ni sus opiniones y tiene que estar ahí lidiando todo el rato, que parece que tenga que llevar siempre la armadura, ¿no? Dice Josefina, dice Arianna, Josefina cuando se da cuenta de su vulnerabilidad, cuando de repente es como tengo que abandonarme a este estado y tengo que dejarme cuidar, ¿no? Muy bien, ¿quién más quiere compartir qué historia de estas os ha tocado más, os ha resonado más? Josefina, Esteban, Miguel, Dolo, Juan. La de Eva y la de Clara, esta que me había dejado, pero que también hay mucho de su familia. De hecho, el libro empieza con Clara y con ese no vamos a venir en Nochebuena, y dice, perdona, ¿cómo que no vais a venir, no? Su madre. La mamá de Marisa, la que está en la residencia, tengo mala memoria, me encanta. La mamá de Marisa es Camila. Y te encanta su relación, ¿eh? Bueno, hay poco de lo... Bueno, sí, hay, ¿no? Pero no sabemos muy bien lo que siente Marisa al respecto de su madre, pero hay se ve ese vínculo, ¿no?, materno de Camila con ese amor profundo hacia Marisa, que le deja esas cartas, ¿no?, para que pueda ir leyendo con cosas que le han quedado en el tintero y que no le ha podido contar, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir con qué historia os habéis sentido más identificados? Es verdad, Marisa, hay tantos personajes, tantos, que es tremendo y les tengo un cariño a todos. Y Camila. Rocío, sí, en catalán es Rosé, creo que es ella, que se da cuenta que repite el patrón de crianza de su madre, poco conectado con el placer, totalmente, muy bien, me alegra que me lo hayas recordado porque es así, ¿eh? Dice, pero ¿qué me está pasando? No, estoy así como amargada, y recuerda que su madre siempre estaba así, ¿no? Y en realidad no es esa la maternidad que ella quiere llevar. Me han resonado muchas historias, aunque no están relacionadas conmigo directamente. Guay, está bien, a veces nos resuenan cosas porque nos despiertan pues ternura o mucha conexión, aunque esto no lo hayamos vivido. De hecho, a mí me resuenan todas y yo no he vivido para nada todas estas historias, pero me resuenan dentro, ¿no? Y por eso las he escrito. Súper, muy bien, Rocío también aquí repitiendo el patrón. Vale, pues si nadie más quiere compartir qué historia le ha removido más en este sentido con la familia de origen, déjame beber agua. He venido corriendo y... Vale, pues empiezo, ¿no? Con algunos como ítems o las cosas que quería contaros hoy y que he querido trasladar al libro para poder hacer ver a la gente, ¿no?, que lo lea,
hemos sido criados nos marca y nos deja una huella tremenda en nuestro ser y en la forma en que vamos a llevar luego nuestra vida adulta, ¿no? Lo vemos en Rocío, por ejemplo, ¿no? Rocío lleva pues esa maternidad no gozosa y cuando para un momento, ¿no? Es como que, wow, de repente tiene como un insight de, hostia, esta es mi madre, o sea, no soy yo, es mi madre que estoy repitiendo el patrón. Y esto es importante porque cuando no nos damos cuenta no ponemos conciencia a nuestras infancias, es muy fácil ir con el automático puesto y desde el inconsciente repetir esos patrones, nos gusten o no. No hay discriminación de, no, lo que no me gusta no lo hago, si no se pone una verdadera conciencia y se hace un trabajo de ver, de sanar, de comprender lo ocurrido. Porque todo nos penetra en la primera infancia de una forma tan tremenda dentro, o sea, nos llega, se va como colando y nos va amarando de toda una información que llega a un nivel de profundidad muy heavy y muy inconsciente. Entonces, cuando crecemos y de repente nos convertimos nosotros mismos en padres y madres, muy a menudo, sin darnos cuenta, estamos repitiendo el patrón. Y lo podemos repetir en momentos de tensión y de cansancio. Por ejemplo, estamos agobiados y nos sale el automático porque no le hemos puesto conciencia al cómo estoy, qué necesito, cuál es la situación ahora mismo, y repetimos lo que nuestros padres hacían en momentos de tensión o de cansancio, o puede ser que sea algo como más global, ¿no? Si vimos y relacionamos en nuestro cerebro de alguna forma inconsciente que la maternidad era algo sacrificado, agobiante, cansado, hasta la extenuación, y que de alguna forma aniquilaba todo lo demás que tú eras, lo vamos a vivir así, va a resonar en nosotros ese patrón y si no le ponemos mucha conciencia, de alguna forma nuestro cerebro busca lo que más cerca tiene, lo que le es más cercano y más familiar cuando piensa en maternidad. Entonces lo más familiar siempre es lo que hemos vivido en casa cuando éramos bebés, cuando teníamos 1, 2, 3 años, hasta los 7. Lo que hemos vivido de 0 a 7 años nos marca de una forma brutal. Y entonces nos encontramos de adultos repitiendo cosas, incluso que a veces dijimos que jamás repetiríamos, ¿no? Así que esto es importante, el darnos cuenta, y en el libro lo dejo claro en varias ocasiones, en varias tramas y en varios capítulos, de el cómo hemos sido criados y en la experiencia y vivencia que hemos tenido de pequeños nos hace luego ser como somos y actuar con nuestros hijos como lo estamos haciendo si no le ponemos conciencia. Fijaros en Josefina, ¿no? Josefina hace ella hace con la mejor de las intenciones un regalo a su nieta Rita y le regala la bicicleta que le dijeron claramente que no le regalase, ¿no? Pero ella había regalado unos años antes una misma bicicleta a su otro nieto, John, que es un poco más mayor. Y ella no quiere que los dos niños, ¿no? Esto se ve más tarde, sientan que hay diferencias, que ella hace diferencias entre los hijos. ¿Y por qué esta obsesión para que Rita tuviera lo mismo que John en unas edades que no eran las mismas y con una familia que le había dicho expresamente no le compres eso, ¿no? Y es porque en sus infancias ella había vivido una invisibilidad total al respecto de su hermano. Su hermano era el importante en casa, su hermano era el que la familia tenía en cuenta y ella pasaba totalmente desapercibida, era la invisible, ¿no? La niña como que no cuenta y el que contaba era el niño. Vivió tantas situaciones de injusticia y de desigualdad que ella no quiere que sus nietos vivan lo mismo. Y sin querer, y con la mejor de las intenciones, lo que acaba provocando es una tensión familiar muy heavy, porque Miguel lo que le pasa es que no se siente respetado, siente que su madre le pisotea, porque él le ha pedido algo y es pisoteado. Pero Josefina no está pensando
en su hijo Miguel y en hacer las cosas para con él, sino está pensando, y no está pensando porque está removida y no es consciente en su propia historia. Solamente cuando su hijo le dice, oye, pero mamá, ¿por qué? ¿No? Y ella le pone conciencia y dice, es que yo no quiero que Rita se sienta como yo me sentí cuando era pequeña. Y Miguel le dice, pero es que Rita no es tú, esa es tu historia y Rita es otra niña y tiene otra circunstancia, otra familia, otra realidad. No puedes trasladar la realidad que tú viviste en los años, vete tú a saber, 50, con la realidad de nuestra hija en el siglo XXI, ¿no? Y esto es algo que muchas veces no nos damos cuenta, el cómo nuestras heridas las acabamos proyectando en el exterior, en nuestras parejas, en nuestros hijos, en el ahora, cuando en realidad esa herida de dónde viene y dónde tiene que resolverse es en otro lugar, en el pasado, es atender esa herida que viene de muy lejos y que está interfiriendo en mi presente, en el ahora y en el aquí. El presente acaba siendo afectado por algo del pasado que no se ha sanado, a lo que no se ha puesto conciencia y que no se ha tenido en cuenta, no se ha visto, no se ha curado, ¿no? Esto es lo que les pasa a esta familia. Y claro, Miguel está removidísimo, ¿no? Y luego es el cómo cada cual vive su perspectiva, ¿no? Josefina súper removida con la pandemia, con mucho miedo. Su marido no tanto, y su marido prioriza ver a la familia y a sus nietos, pero ella está tan aterrorizada, con tanto miedo, que pone una gran barrera cada vez que tiene las visitas de sus hijos, ¿no? Y en este caso Miguel se siente como muy violentado, ¿no? Por esa distancia, como ese rechazo, ¿no? Esto es algo que ha pasado muy a menudo durante esta pandemia en muchas familias, ¿no? El cómo cada cual ha vivido la pandemia y si tus padres hacían eso, ¿no? Como de rechazar ese contacto, ese abrazo, ese lo que fuera, por miedo, o el contacto con los nietos, a mucha gente le ha sentado mal. Y a pesar de comprender el motivo, que era, no iba conmigo, no iba con los nietos, sino que iba con su miedo, no dejan de ser nuestros padres, ¿no? Y nadie vive bien el apártate, ¿no? El no vengas, no me apartes, ay, no me toques, no quiero que estés, ¿no? Porque son nuestros padres. ¿Y qué quiere un hijo? Y especialmente pensad en un niño, ¿no? ¿Qué quiere siempre un niño de sus padres? Esa mirada, esa conexión, ese te tengo en cuenta, eres importante para mí, eres valioso, perteneces a esta familia, te cuido, te mimo, te amo, ¿no? Y te amo de una forma incondicional, pase lo que pase, y en todo momento. Y claro, en la pandemia mucha gente se ha removido con eso, ¿no? En la distancia. Y si además ya habían sentido distancia de sus padres, desconexión de padre o madre de origen, la pandemia a veces ha hecho pues valorar más los vínculos, y algunos querían como acercarse más y los otros no, ¿no? Entonces aquí ha habido mucho ir y venir y una removida emocional muy fuerte, porque si tú ya te sentías desconectado y ahora, ¿no? Por la pandemia o por el miedo de que a lo mejor tus padres muriesen, querías acercarte un poco más y luego tus padres decían no, era como volver otra vez a ese dolor, volver otra vez a sentir esa desconexión, ese no estoy siendo visto, ¿no? En lo que yo necesito, y lo que yo necesito es otra cosa, que es muy comprensible ahora en la pandemia, ¿no? Que pusieran eso, pero lo que quiero reflejar y lo que quiero haceros ver es que muchas veces el dolor que producía ese rechazo no tenía nada que ver con la pandemia. La pandemia la puede comprender todo el mundo y todo el mundo puede comprender que tal tiene miedo, tal tiene miedo. Lo que hace aflorar el dolor es que eso, ese rechazo, esa distancia, esa desconexión es algo ya conocido. Cuando ha pasado un tiempo y tú crees que ahora, ¿no? Siempre hay esa esperanza de validación, de que habrá un acercamiento, una reparación del vínculo, y vuelve un no, es como, ¿no? Otra vez, herida, ¡fum!, que se abre y vuelve a sangrar, ¿no? Y eso ha pasado muy a menudo y es un poco, ¿no?, lo que le pasa a Miguel, que luego con la vulnerabilidad y el accidente
bueno, la caída de Josefina, ¿no? Al final tiene que abandonarse a lo que es y los demás pueden acercarse, ¿no? Se ha quitado como esa coraza, esos miedos, esa incertidumbre que siempre estaba en ella y esa falsa seguridad, ¿no? Esa mujer de armas tomar, pero que al final era mucho de fachada, ¿no? Y rascabas un poco y lo que había era mucho sufrimiento vivido, ¿no? Si nos damos cuenta, esto pasa en todas partes, ¿no? Toda esa falsa seguridad, eso, ¿no? Esa coraza enorme que pueden tener muchos cuando rascas un poco, lo que hay es una herida que todavía duele. Luego hemos tenido a Eva, ¿no? A Eva que se ha removido un montón con su madre, un montón, ¿no? Y se ha dado cuenta de que su madre no la había cuidado como ella necesitaba, ¿no? Su madre que cuidó de Carlota, pero que no cuidó de ella porque era la pequeña y creía que era más fácil que la atendiera otra persona en esos momentos en los que ella, la madre de Eva y de Carlota, tenía que trabajar, ¿no? Y Eva cómo se remueve de una forma totalmente inconsciente cuando su madre ahora, con la maternidad de Eva, quiere atender y cuidar y mimar a su nieta, ¿no? Y de repente Eva siente como un rechazo de no lo hiciste conmigo y ahora quieres ocupar este sitio, no, ahora es mi turno, tú no lo hiciste, así que apártate, ¿no? Todo es inconsciente, ya no se da cuenta y no es hasta más tarde cuando puede ir tirando del hilo y decir, ahora lo entiendo, ¿no? Es mi herida, es lo que yo sentí en ese momento y que era demasiado pequeña, pero ahora me está volviendo todo, ¿no? Si no lo hiciste conmigo, ahora no pretendas hacerlo con mi hija, ¿no? Hay muchas personas a las que les ha pasado eso, ¿no? No querer saber, por ejemplo, que los suegros no habían cuidado nada de tu pareja y luego cuando intentan cuidar de tu hijo dices no, ¿no? Y sale ese rechazo, como ese reproche, como esa culpabilización, ¿no? De no lo hiciste, ahora es nuestro turno y ha pasado un poco vuestro carro, ¿no? Y hay un poco de eso, ¿no? En muchos abuelos de, bueno, ahora es otra oportunidad, estoy en otro punto de mi vida, ahora tengo tiempo, ahora tengo más conciencia de algunas cosas, ahora quiero hacerlo bien, ¿no? Pero los hijos es, no, ya, pero es que lo quiero cuidar yo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien que lo quieres hacer bien, pero no usurpes mi lugar, ¿no? Y a veces hay estas fricciones con la familia de origen alrededor de los bebés, de los niños pequeños, y no lo voy a ver y no me lo vas a dejar cuidar, como si tuvieran, ¿no? un como derecho hacia esa personita y que por el hecho de ser su abuelo, su abuela o su tía, ya esto diera pues carta blanca y que tú te tuvieras que retirar, ¿no? Cuando esto no es como muy hablado y aparecen como fricciones muy inconscientes del pasado, la situación realmente puede ser muy tensa en la familia, muy tensa porque es muy desagradable y duele muchísimo. Hay más historias, ¿no? Como la de Dolo. Dolo tiene unos padres con los que mucho ni fu ni fa, pero les acepta tal y como son, no necesita verles muy a menudo, pero si les ve, pues bueno, es cordial, hay una relación cordial, pero no hay un vínculo, lo que diríamos un buen vínculo. Pero ella está en paz, ¿no? También quería reflejar que nos podemos quedar en paz también con lo que es, con lo que hemos tenido, sin esperar que esto mejore mucho, porque estamos de acuerdo con lo que es. Es decir, aceptación profunda de lo que es, puede no gustarme, la aceptación no implica que te tenga que gustar eso que tú aceptas, pero estás en paz con eso. Es decir, sé que esto no lo puedo cambiar, cada cual es como es, sé que no os puedo cambiar, tenéis ya una edad, no os voy a cambiar si no lo habéis hecho ya, y no está en mis manos, por lo tanto os acepto como sois, pero yo también me doy lo que necesito. Entonces, si yo necesito más distancia, pues me la doy. Si no necesito llamaros, pues me lo doy. La posibilidad de no llamaros, ¿no? Pero también cuando podemos compartir desde este lugar de estoy en paz, porque ya no, Dolo no espera que le llenen nada, Dolo se lo llena ella solita, ¿vale? Entonces no está yendo hacia sus padres con esa necesidad de
llenarse, ¿no? Y Juan esto le sorprende, pero ¿cómo, no? Esta relación con tus padres, porque él tiene un vínculo muy fuerte con su madre, ¿no? Es como, wow, su madre es potente también la señora y tiene un vínculo muy fuerte y muy bueno, entonces es como, ¿cómo puede ser, no? Eso no lo entiende y dice, no, no, yo estoy en paz, ¿estás tú en paz? Con cómo son mis padres, entonces está bien también, ¿no? El poder aceptar que cuando somos una pareja, cada cual tiene la relación que tiene con sus padres. No intentemos cambiarla, no intentemos que sea distinta. Lo importante es que él, que es el implicado, esté en paz con eso. ¿Vale? Entonces, a veces queremos, ¿no? Pero imagínate, pongo el ejemplo, si yo tengo muy buena relación con, yo qué sé, con mis padres o muy mala y, no, no al revés, perdón, si yo tengo una muy buena relación con mis padres y mi pareja no, hay gente que quiere, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que tu relación sea como la mía, ¿no? No, deja que él o ella se gestione eso y llegue a sus propias conclusiones. A ti no te afecta, no te afecta en el sentido de que tú puedes sostener, puedes estar ahí, puedes observar, pero la decisión es del otro, porque es su familia, ¿no? Él viene de ahí, ella viene de ahí, entonces es mejor no meterse y eso, ¿no? Yo estoy en paz, tú lo estás con eso también, ¿no? Lo que le dice Dolo. Luego quería hablar también, ¿no? De Clara y esa familia, ya no solamente la madre, que es de la marinera. Si os fijáis, he puesto muchos personajes femeninos. Supongo que, bueno, porque me siento como más identificada con los personajes femeninos. Hay también muchos hombres, pero hay muchísimos de femeninos. Y también es porque yo, toda mi labor profesional, me siguen el 96% de personas que me siguen son mujeres, un tanto por ciento elevadísimo, no llega al 96, pero es muy alto, de personas que me compran no solamente cursos, sino libros, tal, son mujeres. Y llevo más de 10 años trabajando con mujeres, vienen pocos hombres a la consulta, vienen pocos hombres a los cursos, a los talleres. Entonces, toda mi vida laboral, prácticamente desde que me dedico a esto, es en torno a la maternidad. Y claro, pues hay una... Tengo 2 hijas también, soy mujer, etcétera, etcétera. Entonces, está Clara con esa familia que es muy invasiva, ¿no? Muy poco de respetar las decisiones de Clara y muy de siempre juzgarla, ¿no? Siempre juzgar el cómo lo hace, da igual, no me planteo mucho si está bien o mal, pero como lo hace Clara, yo ya le pongo la puntilla como si yo lo pudiera hacer mejor, ya sea la hermana, ya sea la madre. Entonces, lo quise hacer así porque esto también existe mucho y duele mucho porque a lo mejor muchas mamás, antes de ser mamás, pues agachaban la cabeza y aceptaban la familia tal y como era, porque no era tanto aceptación, sino miedo de llevar la contraria y de poder decir, oye, vale ya, y yo pienso distinto, ¿no? Pero con la maternidad muchísimas mujeres se empoderan y se sienten como más fuertes, porque a mi hijo le hiciste eso, a mi hijo, ay, perdón, a mí me hicisteis eso o a mí yo lo viví así, no quiero que lo sienta mi hija, ¿no? Esto, que es lo que le pasa a Clara un poco. Entonces quiere como protegerla un poco y es harto difícil porque esta familia es de la marinera, ¿no? Es de los que se pasarían a los bebés como pelotas de rugby, es los que la pandemia les trae sin cuidado y lo que quieren es ahí a piñón fijo con lo que ellos quieren, que es lo mejor, y da igual si otra persona no opina igual porque le machacan, ¿no? En este caso a Clara. Hay familias donde no se respeta opiniones distintas a la corriente mayoritaria de la familia, hay familias que son como una mafia napolitana en el sentido de que la familia, ¿no? Como la familia de Clara, es como un ente que pasa por delante de todo, incluso de sus deseos o de sus necesidades, es como un camión que te pisotea y ¡pum!, ¿no? Y te atropella casi. Luego está esta relación de Marisa con Camila, esa sensación de Marisa de, hostia, tengo la madre en la residencia, ojalá
yo pudiera cuidarla, pero no puedo, soy madre soltera, me siento culpable de que esté ahí, me gustaría que no. Pero Camila está bien así, es una mujer súper moderna, súper consciente y asertiva y está muy en paz con eso, no tiene ningún problema. Es más, ella lo que odiaría ser es una carga para Marisa, ¿no? Pero Marisa es su madre y sigue viviéndolo muy mal que esté en la residencia, ¿no? Y ya no digamos todo lo que ocurre luego. Las cartas de Camila ayudan, ¿no? Un poco a Marisa a poder recolocar a su madre, ¿no? En un lugar como de más paz. A veces pasa eso, ¿no? Que sentimos culpa al respecto de los padres, ¿no? Culpa si no hacemos suficiente, culpa si les llevamos la contraria, culpa si, pues eso, tienen que estar en la residencia y no nos podemos ocupar, culpa si mil cosas, ¿no? Es como que son nuestros padres y a pesar de que pueden haberlo hecho al revés de lo que hubiéramos necesitado, el amor está ahí, ¿no? Y es verdad que hay algunos casos extremos donde el amor se acaba y no hay, es decir, parece como que a los padres y a las madres siempre se les tiene que querer, a pesar de que sean, imagínate, hay algunos que son absolutamente tóxicos y que han machacado la vida de sus hijos casi con con una brutalidad tremenda. Y a pesar no, y parece como que, bueno, pero soy tu madre, ¿no? O soy tu padre, o sea, tú no puedes, ¿no? Como deshacerte de mí o no puedes pasar de mí. Claro que se puede, es decir, cuando hay alguien que es absolutamente tóxico y que te machaca la vida, es importante. Yo siempre me repito a mí, o sea, mis hijas no me deben nada. Yo las he llevado, o sea, yo las he parido, pero no me deben nada. Y yo no debo nada a mis padres, ¿no? Y nadie debemos nada a nuestros padres. Y si hay ese cuidar, que salga siempre desde el amor, no desde el chantaje emocional o desde la culpabilidad, pero no desde del placer y el gozo de cuidar de alguien que te ha amado muchísimo y a quien tú amas muchísimo, ¿no? Y es importante a veces reflexionar sobre eso porque hay mucho de culpabilidad hacia los padres y muchas veces es porque nos han hecho sentir culpables, ¿no? Es que tú me haces tal, es que por tu culpa yo, o sin tener que decir frases de esas, ¿no? Cuando una madre o un padre vive amargado, un niño siempre va a pensar que es por su culpa, ¿no? Y esto está tan interiorizado que es como que, como es por mi culpa, yo le debo algo, ¿no? Es como que estoy en deuda, porque de pequeño sentí o de pequeña sentí que su infelicidad, su frustración en la vida, su amargura era mi culpa. Un niño siempre en la fase egocéntrica siempre piensa que todo es gracias a él o por su culpa. Entonces, cuando vemos a nuestros padres infelices, un niño tiende a pensar que es por su culpa. Entonces, claro, siempre piensa que está en deuda, ¿no? Entonces, es importantísimo que tengamos claro que los hijos no nos deben nada y que cuando estemos mal les podamos decir, estoy mal, pero no tiene nada que ver contigo, no te hagas cargo de eso. Yo me responsabilizo, yo me gestiono esto que estoy sintiendo y yo lo resuelvo. No es algo que tú tengas que hacer, no es algo que dependa de ti, no es algo que tú tengas que gestionar, ¿vale? Son las 3:30, así que me encantará escucharos si queréis abrir micros o si queréis hacer preguntas, porque ahora sí que llega esa parte en la que interactuamos y hablamos de estos temas. Hoy centrados en la familia de origen. Todo esto que os he contado ahora, ¿qué os ha hecho sentir? Si lo pudierais decir con pocas palabras, ¿cómo os sentís ahora Maite, Roser, Yolanda, María, Inma, otra María, Rosa, Susi, Bruno, Laia, Sandra, Sara, Elena, Arianna, Cris, Cristina? ¿Qué sentís? ¿Qué os viene? Escribidlo en el chat o si alguien quiere comentar algo, podéis levantar la mano aquí en participantes y yo veré quién quiere hablar y luego os bajo la mano y abrís vuestro micro, ¿vale?
Lidia, ¿tú quieres decir algo o no? Me parecía que abrías tu micro. Dice Rosé Conciencia. Y dice Maite, estoy muy desconectada de mi madre. Me cuesta aceptar cómo es y siento rabia a cómo viví mi infancia. Lo estoy trabajando, pero cuesta mucho, claro, porque estás todavía, a la aceptación no se llega de entrada. Hay un proceso, ¿no? Primero hay la rabia, ¿no? Primero la toma de conciencia, ¿no? Hostia, la infancia que tuve no es la que me hubiera gustado tener. Luego hay ese enfado, ¿no? Ese enfado, porque sobre todo con la maternidad y la paternidad sabemos cómo se llama un hijo, entonces a veces nos cuesta comprender cómo si yo amo tanto a mi hijo, cómo ellos me pudieron hacer eso, ¿no? Y aparece como mucha rabia, mucho enfado, ¿no? Luego hay un duelo, tienes que hacer un duelo de la infancia que no tuviste. Y luego, solamente después de haber atravesado todo este duelo, toda esta rabia y toda esta removida interna, perdón, que podrás ir aceptándoles tal y como son. Especialmente si a día de hoy ya no se está repitiendo ese patrón que te hacía sufrir. Si obviamente a día de hoy todavía te hacen sufrir y te machacan, por ejemplo, pues claro, aquí lo que te recomendaría es poner límite y distancia. O sea, en vez de verles una vez a la semana, pues una vez al mes y te quedas tan ancha para protegerte, para poder ir asimilando eso y para poderte ir sintiendo qué es lo que tú quieres para tu vida al respecto de la relación con tus padres. Esto último que has explicado de la culpa me ha hecho sentir liberación. Vale, entiendo que... vale. Dice, mi madre decía frases como, ay, qué pena de mi vida cuando era pequeña. Lo único que me funciona es la distancia, ¿vale? Porque es como que, ¿no? Le debieras algo, como si por tu culpa no fuera lo suficientemente feliz, ¿no? O yo en el último libro que he escrito, que es este, La fuente escondida, hay un trozo, ¿no? que quiero leeros, que dice así, dice, es que lo quiero leer tal cual. Un segundo. A ver si lo encuentro. Aquí, dice, el niño le dice a su padre, ahora tengo que decirte una cosa, papá, yo no quiero hacerte feliz, quiero que lo hagas tú y que juntos compartamos nuestra felicidad. Yo tengo mi fuente y mana muchísimo, tú también tienes una, encuéntrala, ¿no? Es como que el niño le dice a este padre, que ese padre le decía siempre, ay, suerte de ti, ¿no? Suerte de ti. Le dice, no, o sea, no me cargues con eso, sé tú feliz, yo soy feliz, sé tú feliz, pero no por mí, sé tú feliz con tus cosas y luego juntos compartamos esa felicidad, ¿no? Y es algo que los niños a veces, a pesar de que sean muy pequeños, son muy claros. A mí, mis hijas me lo dicen, ¿no? A veces que yo estoy agobiada por algo, estoy muy cansada o ya es tarde por la noche y es como que les digo algo que les chirría, me dicen, no, no, mamá, eres tú que estás cansada. ¿Vale? Pues vete a descansar, pero no nos cargues con tu cansancio. Y tienen toda la razón. Y los niños, cuando les hemos educado para escuchar su voz y les hemos transmitido que la tenemos en cuenta, están como mucho más conectados a lo que es mío y lo que es tuyo. Y lo que es tuyo te lo trabajas tú, ¿no? Entonces aquí, Bruno, tu madre es como que te trasladaba a ti la responsabilidad de que ella fuera más o menos feliz o estuviera más o más bien o peor. Esto no es así, ¿vale? Entonces, ojalá en ese momento tú hubieras podido poner ese límite, ¿no? Decir, no, 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 eso es tuyo. Cuando no nos han enseñado a poner límites, porque ellos tampoco los han puesto y no ha habido unos límites conscientes y los hemos integrado, muchas veces luego crecemos no sabiendo poner esos límites de decir, no, no, oye, esto es tuyo, no me lo cargues a mí, no es mi responsabilidad, ¿no? Y luego vamos como sintiendo, ¿no? Que hay gente que piensa que todo lo que ocurre es por su culpa o es su responsabilidad o que tendrían que hacer algo para que el otro estuviera más contento, más feliz, más lo que sea.
Vale, dice María, ya no solo pensar cómo lo vivimos nosotros, sino poner perspectiva y cómo pueden ver la relación familiar de las personas que vienen a hacerla crecer, cuñados, cuñadas. A mí me pasa con mi suegra, que parece que solo mis hijos le dan la felicidad. Es eso que estaba contando ahora. Maite dice, gracias por tus palabras, también he conectado con lo que has explicado de revivir las injusticias. Me cuesta mucho la relación con la hermana de mi marido porque veo que mis suegros hacen diferencias entre ellos y a mí me conecta con las que hacía mi madre conmigo y mis hermanos. Vale, pero esto es tu historia. No te metas en la suya. Está bien que la suya te haga de espejo y te ayude a poner conciencia en tu herida, pero no entres. En todo caso, eso será la de tu marido, pero a lo mejor tu marido le trae sin cuidado ya a esta edad que tenemos. Lo que tenemos que comprender ahora es que cuando éramos pequeños éramos víctimas, ¿no? de que pasara eso o lo otro y no podíamos muy bien escapar de eso porque éramos pequeños y no teníamos herramientas ni comprendíamos nada casi de lo que ocurría. Pero ahora ya no somos esos niños. Por lo tanto, no podemos actuar como esos niños. Y a lo mejor cuando éramos esos niños no rechistábamos, no decíamos nada o no le poníamos conciencia porque no la teníamos. Pero ahora somos adultos, ya no somos esos niños y no podemos comportarnos como si lo siguiéramos siendo, haciendo las mismas cosas. Ahora tenemos que situarnos en el adulto que somos, tomar conciencia y desde este adulto o adulta que somos, actuar. Y obviamente de una forma distinta, porque ya no tengo 6 años, ¿vale? Sigo. Un segundo, Maite, aquí te recomendaría pues eso, ¿no? Decir, wow, tengo esa herida mía que se me está activando con la hermana, tu cuñada, pobre, es que ella no tiene ninguna culpa, o sea, eran ellos los que hacían diferencias, pero ella pues era niña y hacía lo que podía por la edad que tenía, ¿no? Que seguramente era aceptar esas diferencias. En este caso, te diría, mira a tu cuñada como también otra víctima de unos padres que, pues, de alguna forma había un punto de inconsciencia, porque vete tú a saber qué les había pasado a ellos, que sentían que debían de hacer esas diferencias. Todo, todo está conectado. Y cuando las heridas no se ven y no se tratan y no se sanan, se van pues eso, ¿no? Transmitiendo de generación tras generación, tras generación, tras generación, en un círculo sin fin agotador y que acaba como, pues eso, ¿no? Salpicando a muchísimas personas en muchas épocas ya después. Es importante que le pongamos conciencia y que en este caso tú, Maite, puedas decir, vale, esto es mío, voy a sanar lo mío. Mi marido ya hará lo que tenga que hacer con su familia, pero yo tengo que sanar lo mío. Y cuando tú puedas sanar lo tuyo, tú podrás conectar con el dolor de tu marido, con el dolor de su hermana, que a ningún hijo le gusta que hagan diferencias, y también con el dolor de tus suegros, que seguramente esto les viene por otras cosas, aunque no lo sepas, ¿no? Al final todos estamos de alguna forma un poquitín heridos. Dice, vale, dice Rusé, Miriam, yo quisiera liberarme del patrón de crianza que aprendí de mi madre, pero poniéndole conciencia no salgo de ahí. ¿Cuál es ese patrón? Quiero criar desde la alegría y el placer, no desde el cansancio, el agobio y la preocupación. Vale, este es el patrón de tu madre, ¿eh? Cansancio, agobio y preocupación. Y tú quieres criar desde el placer. Bueno, pues es cada vez que te sientas con agobio, preocupación o cansancio, parar un momento y decir, vale, esto es lo conocido, esto es lo familiar, ¿vale? Pero no es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiero? Vivir desde el gozo, ¿vale? Pues le pongo conciencia, respiro esa supuesta preocupación, cansancio que sientes, que a lo mejor ni lo sientes porque es algo adquirido y no es ni tuyo, y luego te das la oportunidad y te dices a ti misma, y si puedes en voz alta, yo elijo vivir este momento desde un lugar de gozo y placer. Yo elijo vivir este momento
desde la alegría. Yo elijo vivir este momento desde mi ser más auténtico, no desde el ser que era mi madre. Y desde esta toma de conciencia de que siempre podemos elegir cómo, no podemos elegir lo que nos ocurre, pero sí podemos elegir el cómo actúo con lo que me ocurre. Es decir, después de haber ocurrido eso, cómo yo reacciono, cómo yo me comporto, qué es lo que yo digo, todo eso, a todo eso sí yo puedo elegir y sí yo tengo poder. Siempre tenemos el poder de poder elegir cómo actuamos, reaccionamos, hablamos, etcétera, a cada momento. El problema nos parece que no lo tenemos porque no tenemos conciencia en ese momento de hay una elección. Y yo puedo decidir hablar bien a mis hijas o puedo decidir hablarles mal. Cuando no tomo conciencia, a veces uno puede hablar mal. Porque no tomo conciencia y sale al automático. Y esto es hablar mal cuando estás cansado o agobiado o lo que sea. Pero cuando dices, vale, estoy cansada, estoy agobiado, estoy preocupado, tomo conciencia, este es mi estado, pero yo en este estado elijo respirar, elijo pedir ayuda, elijo retirarme, elijo, vale, respirar hondo y atender a mis hijos porque ellos no tienen ninguna culpa, ¿vale? Siempre hay elección, siempre, incluso a 2 enfermos de cáncer, con el mismo cáncer de páncreas, que les han dicho que tienen solamente un mes de vida, cada cual elige cómo desea sentir y vivir ese último mes. Y uno será desde la alegría, desde el agradecimiento a las personas que le han acompañado y querrá ver a todo el mundo y despedirse, y otro se sumirá en la más tristeza y se hundirá, ¿no? Y no hay juicio aquí, es decir, no es que una cosa esté bien, la otra, o sea, cada cual, si hay conciencia, en el primer caso es toma de conciencia, vale, voy a morir, vale, ¿qué quiero hacer? Y decide hacer X cosa. Hay mucha gente que le ha pasado eso. Seguro que conocéis a alguien que ha decidido cómo quería tomarse las cosas y otra gente que siente que no tiene el poder en la vida, que todo le ocurre y que no podemos hacer nada, ¿no? Es como que estoy desvalido ante la vida, estoy en inferioridad de condiciones y me abandono a esto y a la tristeza que me produce esa impotencia de no poder ser el dueño de nada, ¿no? Y al final sí somos dueños de a este momento, en este momento, cómo me siento, cómo me quiero sentir, cómo quiero reaccionar, cómo quiero, ¿vale? Entonces el deciros yo elijo tal os puede ayudar a salir de un patrón que no queréis, que no os conviene, y con el que ya no resonáis, ¿vale? Maite dice que también siguen ahora de adultos, machacando y tal. Bueno, pues tendrás que poner límites conscientes y distancia. ¿Qué es lo que yo necesito? Y pongo el hasta aquí ya no quiero más, ¿no? Y es legítimo. Pero tú tienes que sentirte legitimada para poner ese límite y observar, ¿y qué pasaría si yo pusiera ese límite? Porque mucha gente no lo quiere poner por miedo a la reacción de los demás. Ya estamos otra vez, es que si se ofenden, yo me sentiré muy culpable, ya, pero no estamos diciendo que cada cual es responsable de su forma de reaccionar, de cómo quieren reaccionar ante las cosas. Yo soy responsable de mis decisiones, de cómo yo reacciono, pero no es mi responsabilidad lo que piensen, opinen o cómo reaccionen los demás, ¿vale? Cambiar hábitos, hablarnos bien a nosotras mismas, también cuesta. La meditación se os puede ayudar, por supuesto. La meditación, el silencio, el entrar en contacto con una misma es la clave. O sea, es que de verdad yo lo he dicho muchas veces, muchas, y a veces creo que soy como muy pesada con eso, pero es que si yo no hubiera meditado no estaría aquí. O sea, no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Y puedo hacerlo y desde el lugar que lo hago porque medito cada día desde hace casi 18 años. Cada día y a veces, y dependiendo de la época, 2 y 3 veces. Te da un centro,
¿no? Un lugar de apoyo y de conexión con el ahora y el aquí muy poderoso, ¿vale? Y desde aquí, bueno, se está distinto, ¿no? Hay como una serenidad que ayuda luego con todo y con los hijos más. Dice Rosé, ay, cuánto ayudan tus palabras. Mil gracias. A ti, Rosé. Vanessa, Miriam, hablando del tema de los patrones de nuestra familia, del daño que nos hicieron, etcétera, ¿tú puedes recomendar algún ejercicio de perdón? Dice Vanessa. Yo lo que te recomiendo, o sea, no se puede perdonar si no has hecho las demás etapas, ¿vale? Lo que he contado antes, ¿no? Primero hay una toma de conciencia, hoy con una clienta lo hablaba, ¿no? De la legitimación del dolor. A veces normalizamos cosas o como hace tanto tiempo es como que ya, bueno, yo no quiero entrar ahí, ¿no? No me apetece para nada abrir la caja de Pandora y mirar adentro a ver qué es lo que ocurrió y el dolor que eso a mí me hizo sentir, ¿no? Pero claro, cuando no vamos ahí a atenderlo, hay un run run dentro de que hay una niña o un niño herido que reclama ser atendido. Ese niño os acompañará hasta la sepultura si no le haces caso y se irá manifestando en el presente si no atendemos esas heridas que ese niño nuestro, que es nuestro mini yo, tiene dentro. Entonces, lo que te recomiendo es que antes no podemos pasar al perdón si antes no he legitimado el dolor que yo he sentido y lo he podido ver y aún comprendiendo que nuestros padres lo hicieron tan bien como pudieron y supieron, puedo también reconocer que hay cosas que me hicieron daño. O podemos reconocer que hubieron cosas que no eran lo que necesitábamos y necesitábamos cosas que no nos fueron dadas, ¿no? Entonces, el poder soltarnos ahí y sentir y llorar lo que haya es un primer estadio, la toma de conciencia de lo que viví y del cómo eso me ha afectado a día de hoy, etc. Luego, puede que aflore rabia, cuando te das cuenta a veces cabrea, luego puede que, o sea, hay todo un proceso y no se puede pasar al perdón sin una aceptación previa, una aceptación de lo que es, una aceptación del otro tal y como es, en este caso tu madre, tu padre. Y luego, claro que hay perdón, cuando hay aceptación profunda y verdadera, emana una compasión por esas personas que si nosotros hubiéramos estado en su lugar, en ese momento, con su nivel de información, de conciencia, con su pasado, con su familia, hubiéramos sido ellos, hubiéramos actuado igual, ¿no? Y luego aparece esa compasión profunda de, bueno, sí, pues sufrimos todos, ¿no? Al final, un poco más, menos, da igual, pero puedo conectar contigo, ¿no? Entonces sí hay perdón, claro que hay perdón, claro. Pero no puedo decir, bueno, pasó todo esto, a mí me perjudicó muchísimo y esto todavía me está sangrando ahora, pero bueno, les perdono, porque luego el perdón es verdadero y no sale desde esa comprensión profunda, compasión profunda y conexión profunda con la esencia de lo que ocurrió y de todo también lo bueno que ha llevado, porque a veces este dolor también a veces es el portal hacia más crecimiento personal, ¿no? Y a veces nos ayuda, si no hubiéramos vivido ciertas cosas no seríamos tampoco los que somos y eso a veces nos ha pues, dado, pues nos ha hecho ir a parar a tal sitio que nos han dado herramientas, luego esto nos ha llevado a XXX, ¿vale? Pero no se puede saltar pasos. ¿Recomiendas algún ejercicio de meditación para empezar? No, meditar. Ahí tenéis 1000 aplicaciones, tenéis un mogollón de meditaciones guiadas mías que hice en el confinamiento y después. Las tenéis en IGTV, las tenéis en mi canal de YouTube, pero también hay apps de meditación y especialmente os recomiendo que si en la ciudad donde vivís o el municipio donde vivís hay algún lugar donde se hacen talleres de meditación, pues meditar al principio cuando no lo has hecho nunca en grupo ayuda, ¿no? Porque tú, las dudas o lo que pueda salir lo puedes comentar y luego te dicen, no, esto es normal, no te preocupes, claro que te cuesta, a todo el mundo le cuesta y todo eso ayuda a no sentirte que, porque si tú sola te sientas un día y al cabo de 2 minutos ya estás queriendo levantarte,
Claro, si estás sola no lo puedes comentar con nadie y no te guía a alguien que sepa, puedes perder la motivación y las ganas, ¿no? Pero a veces si hacemos un curso, de un taller de meditación o lo que sea que se le parezca, pues bueno, hay ese apoyo y ese grupo que sustenta, ¿no? Y que nos puede venir muy bien. Vale, pues hemos llegado a casi las 4. ¿Hay alguna pregunta más, algo más que queráis compartir, algo que ha resonado? ¿Cómo estáis ahora con todo lo que hemos dicho? ¿Qué se ha movido? ¿Qué emoción podríais describir ahora mismo? ¿Cómo os sentís? Dice Sara, ¿cómo lidiar cuando ves la manipulación de una madre que es viuda y utiliza esa situación para manipular a todos? Bueno, otra vez, tú decides cómo quieres reaccionar ante eso, ¿no? Tú puedes entrar en su juego o puedes no entrar, tú puedes comprender toda la situación y decidir, bueno, yo, pues imagínate, ¿no? Si dice, es que nunca me venís a ver, y decir, bueno, yo voy a ir cuando me apetezca, pero no voy a dejarme resonar por su manipulación porque yo no me dejo manipular, ¿no? Por ejemplo. O puedes sentirte muy acusada, muy removida, ¿no? Mira hacia adentro y cómo te sientes con eso y qué necesitas tú. Ella ya te lo dice lo que necesita, ¿no? Porque manipula y tal. Pero ¿y tú? Entonces, bueno, ¿cómo quieres operar a partir de ahora con esta situación? Removida, dice que se siente Maite. Rusé, me siento empoderada, yo puedo elegir, claro que sí. Vanessa, me siento conmovida. Arianna, recordando a mi padre que murió hace tiempo, pero que todavía no he sanado muchas cosas. Bueno, pues puede ser una buena puerta de entrada, ¿no? Esta conversación para poder, no sé, escribirle una carta, hacer alguna caminata pensándole y hablándole, no sé, algo que te pueda dejar como más en paz, ¿vale? Dice Bruno, con faena por hacer, pero ya veo la luz, súper. Y Sara, muchas gracias. Sí, salgo de estas sesiones con un subidón. Qué bien, me alegro, súper. La semana que viene, os informo, vamos a hablar de la adolescencia y de la vejez, ¿no? Con estos personajes que son Iñaki y también Elsa, adolescentes que viven una pandemia, y con la vejez vamos a hablar de Camila, vamos a hablar de Francisca, que bueno, son dos etapas, ¿no? Y también obviamente la infancia, pero dos etapas que han sido muy vulnerables en la pandemia y a las que no se ha tenido mucho en cuenta, ¿no? La adolescencia, una etapa ultra social en la que, bueno, pues ya hemos sabido, ¿no? Cómo lo han vivido los adolescentes, han pringado mogollón, y la vejez, ¿no? Como también ha pringado mil. Y han sido un poco maltratados todos. Así que nada, si no hay nada más por aquí, os mando un fuerte abrazo. Esta tarde recibiréis la grabación y nos vemos dentro de una semana aquí a las 3 y hablaremos de eso, de adolescencia y de vejez, no solamente en pandemia, sino de estas etapas de la vida tan importantes y que conectan mucho con Removida Interna. Gracias a todos, estáis aquí agradeciendo, qué bien, me alegro que os haya gustado y que vayáis viniendo a los directos. Un beso, nos quedan ya, hemos pasado el Ecuador, estamos en la tercera, nos quedan solamente 3, terminaremos el 29 de junio. Así que venga, aprovechar estos 3 capítulos que nos quedan, y los que no hayáis leído el libro todavía, pues os animo a leerlo, a regalarlo, a hablar de él, para que más gente pueda ir poniendo más y más conciencia a sus vidas y a sus relaciones. Y si queréis más sobre sanar a nuestro niña interior, a nuestro niño interior, sobre cómo poder poner este foco de conciencia y de perspectiva a la relación con nuestros padres y especialmente a nuestra infancia, tenéis en mi web el curso Maternidad Consciente, Introducción a la Maternidad y la Paternidad Consciente,
que os ayudará, que podéis hacer a vuestro ritmo y que está a un precio bastante asequible, ¿vale? Y si no, en 2022 habrá una nueva edición del Despertar, que es el curso por excelencia de maternidad y paternidad consciente que yo doy. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Chao.